Amigos televidentes, hoy en el segmento de la entrevista nos acompaña el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera. Bienvenido, señor Douglas, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias también para recibirme en este maravilloso escenario para hablar de salud. Bueno, creo que son varios los temas que podemos conversar durante la mañana de hoy. Uno de ellos precisamente es que días atrás ustedes solicitaron una reunión con el presidente de la República. Cuéntenos qué respuesta se le dio sobre esto. Sí, efectivamente, en días pasados, producto del ataque sin razón de parte del señor Maduro en contra de la salud, en contra de los médicos, en contra del equipo, declaró mafias médicas en los hospitales, cosa que no existe. Mafia, si hay mafia en los hospitales, será a cargo de los directores de estas instituciones, que son a los que le entregan los recursos, los muy pocos recursos en los hospitales, y manejan la chequera. Han denunciado que hay varios médicos detenidos incluso por este tema. ¿Cuántos específicamente y cuáles son los alegatos que han presentado para estas detenciones? Y precisamente en ese sentido hemos solicitado al señor Maduro, al presidente, una reunión para dialogar y ver qué es lo que sucede y, por supuesto, en el entendido de que ellos saben exactamente lo que sucede en los hospitales, porque son los que han manejado estas instituciones desde hace 22, 23 años, donde ha ido en disminución frecuente lo que es la dotación, los insumos y los medicamentos, al punto de que apenas tenemos el 3% para poder el médico y el equipo de salud trabajar y ejercer con dignidad. El 3% de la dotación. De la dotación hospitalaria total. No tenemos respuesta del Ejecutivo Nacional para tratar ese punto tan importante, y no es ahora a raíz de esa Gaceta Oficial descomunal, la cual, o atroz, que ha publicitado el Ejecutivo Nacional, sino que lo tenemos 20, 23 años exigiendo dotación, diciendo lo que existe y lo que no existe, y pidiendo una reunión, exhortando al gobierno para que dote los hospitales, para que cumpla con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto entonces, a raíz de del decreto y las alocuciones del presidente Maduro antes de irse a hablar con sus aliados en el exterior, han detenido alrededor de 40 médicos. Ejemplo, en el Zulia, una doctora que el día siguiente iban a operar a una paciente, le entregaron el equipo que necesitaba para esa cirugía y extrañamente le llegaron a ella y la apresaron, suspendieron la operación, y a la semana siguiente fue cuando pudieron hacer la operación de la paciente que necesitaba esta solución quirúrgica, y a la doctora, por supuesto, la dejaron libre totalmente, pero sin ningún tipo de excusa, y la raya que es estar detenido por una causa que no es. ¿Ha existido quizá algún factor en común en todas estas detenciones que han realizado a los médicos? En común es que desde hace 23 años hay una dedicación exquisita en contra del gremio médico. Tenemos 23 años en esto, y ahora el ataque del señor Maduro, hablando de mafias, donde que va a tener... Ha introducido también la figura de los inspectores secretos dentro de los hospitales. Sí. ¿Cómo ha estado esa situación? Exacto, y también le introdujimos peticiones, no solamente públicas al señor Maduro, sino a la Inspectoría Nacional del Trabajo por el salario de los médicos, a la Defensoría del Pueblo y a todo lo que es el ente gubernamental que pueda defender en teoría a los venezolanos. No tenemos respuesta, y estos inspectores que nombró el señor Maduro, yo creo que deben inspeccionar en primer lugar a los directores de los hospitales, que es a quien le entregan directamente el dinero, sin controlaría absoluta, y lo manejan con su chequera particular. Eso fue por una presentación presidencial hace algún tiempo, y lo siguen haciendo. Los hospitales no tienen control perceptivo. ¿Cuál es el control perceptivo? El equipo, el material que llegue a un hospital, debe haber un equipo de control perceptivo, que es el que lo recibe, y eso lo entrega en depósito, y el depositario es el que después lo distribuye a las órdenes que dan los médicos a través de enfermería y el equipo auxiliar. Ahora, entonces tiene que, si no tiene contraloría, entonces, y no llega nada, tú no sabes qué es lo que está llegando, si el camión está vacío, si está medio vacío, o realmente está llegando algún material que no es precisamente el médico el que está ahí vigilando. El médico está en la emergencia, en la consulta, en pabellones,
tratando de resolver las cosas, y el director, el administrador, es el responsable de lo que llegue a los hospitales, no el médico. Señor Douglas, planteaban ustedes también una mesa de trabajo con el gobierno para solventar todos los problemas que atraviesa el gremio médico y hospitalario. Si anteriormente nos comentaba que de dotación únicamente hay 3% en todo el ámbito nacional, entonces, ¿a cuánto está la capacidad para atender a los pacientes de los hospitales del país? La capacidad de atención del hospital tiene que, ahí en Venezuela, en los 301 hospitales nacionales, aproximadamente 45.600 a 46.000 camas. De esas 46.000 camas están operativas alrededor de unas 14.000 a 15.000, menos del 25% de las camas, es decir, aproximadamente el 35, quizás el 38% de las camas, y con ese porcentaje es que se está medio trabajando en cuanto a camas. Y los insumos, teniendo el 3% de insumos y medicamentos, ¿sabes? Entonces que esa es la capacidad para resolver los problemas. ¿Por qué se resuelve un poquito más del 3%? Porque el paciente, el familiar, el amigo, el vecino, da el aporte al paciente, entrega el material, el kit quirúrgico, el kit de medicamentos, y sale con bien el paciente. Algunos, otros no salen del hospital. Bueno, con respecto a esto también hay un tema, y es que médicos han denunciado que hay hospitales en que tampoco les permiten solicitarle los medicamentos a los pacientes, pero vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más de la entrevista. Bueno, seguimos conversando con el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, y dejamos un tema en el aire antes de irnos a esta pausa comercial, y es que, bueno, decía usted que hay únicamente 3% de dotación en los hospitales, y además en algunos centros tampoco permiten a los médicos pedirle los insumos a los pacientes. Entonces, ¿cómo se está resolviendo? Efectivamente, el médico no debería pedir insumos. Debe hacer su récipe, su indicación en la historia, y el administrador, que es el director, responder por esa dotación o por ese equipo, por esos medicamentos. Sin embargo, como por costumbre el médico ha sugerido y ha asumido algunas responsabilidades en pos o buscándole solución a los pacientes, entonces va un poco más allá y ayuda dando el récipe para que lo adquieran en el exterior, fuera del hospital. Entonces, esa es una medida que el gobierno, como piensa que es algo político, pedir los medicamentos, entonces va en contra del médico, endosándole responsabilidades que ellos tienen. Eso no le corresponde al médico en lo absoluto, esa responsabilidad de darle o buscarle el medicamento al paciente, sino sencillamente indicarlo, y el administrador, que es el director del hospital, buscar la solución para ello. Por eso es que nosotros le hemos dicho a los médicos que históricamente, no solamente de estos últimos 15 años, 20 años o 25, sino permanentemente, que eso no le corresponde al médico y que el paciente es el que debe exigirlo. Sin embargo, hemos hecho huelgas, hemos ido a las presidencias de la República o a casi los directores de los hospitales exigiendo por la dotación de hospitales, porque no solamente buscarle la solución a los pacientes para que salgan comiendo de los hospitales, sino que podamos los médicos ejercer con decoro y con dignidad nuestra profesión, teniendo el insumo, el medicamento allí a la mano, y podamos darle soluciones verdaderas al paciente que lo necesite. Entonces hemos estado pidiéndole, exigiéndole al gobierno una reunión para buscar soluciones, decirle realmente, descarnarle lo que ellos ya saben, y que se puedan tener alternativas de esos medicamentos y esos insumos que puedan llegar en un tiempo corto o permanente y total, como dice la Constitución, que es garantizarle la salud al pueblo de Venezuela o a todo aquel que habita en Venezuela. Exhortamos al gobierno entonces a dotar los hospitales como debe ser, exhortamos al gobierno a que respeten el gremio médico venezolano, y le exigimos por una contratación colectiva digna, acorde con la situación económica del país, porque el gobierno tiene dinero como resolver esa situación económica, no solamente de los médicos, sino de todos los profesionales y los trabajadores de Venezuela. Bueno, han dicho que hay un resurgir económico en Venezuela, yo no lo veo mucho, pero sí se ve en los bodegones. Entonces, exigirle al gobierno dotación hospitalaria, exigirle al gobierno el contrato colectivo con un salario justo,
que Señor exigimos Douglas, nosotros los en las 1.500 mesas de dólares a trabajo partir de eso. que ustedes planteaban, ¿qué soluciones específicas proponen? ¿Cuáles son los puntos que ustedes llevarían entonces a ese diálogo? Fíjate, es una mesa de trabajo donde por lo general hay que llevar una agenda, incluso hasta concertada, pero en primer lugar que cumplan con la Constitución de la República de Venezuela en los artículos 83, 84 y 85, que es clarito, que es garantizar salud y vida para los venezolanos y los que viven en Venezuela. Segundo, la dotación hospitalaria, importantísimo, para que podamos tener tratamiento digno a los pacientes. Segundo, que el equipamiento de los hospitales esté a tono, que se refaccionen los viejos servibles y que se adquieran nuevos para dotar los 301 hospital que administra el gobierno desde hace 23 años, que podamos tener un trato justo, decoroso y decente de los directores hacia nosotros y el gobierno borrar, si se quiere, ese léxico guerrerista en contra del gremio médico venezolano, que lo que ha hecho es tratar de resolver los problemas de salud con esos hospitales con apenas el 3% de insumos y medicamentos. Esa es parte de la agenda y algunos otros puntos varios que pudieran surgir en el ambiente, como es, ejemplo, el ejercicio de la medicina dentro de los hospitales, el ejercicio de la medicina por neófitos que están pululando y anunciándose como médicos o especialistas que no son. En el estado Zulia hay un elemento que se anuncia como con 10 especialidades y apenas tiene 35 años de edad. Para hacer una especialidad se necesita estudiar más o menos unos 12 a 14 años. Y si te gradúas de 25 años, pues tendrías que tener con una especialidad más o menos unos 35 a 37 años de edad, y con apenas 35 o 36 años ya se anuncia en más de 10 especialidades. Entonces, esas son las cosas básicas que nosotros le exigimos al gobierno, que podamos concertar y podamos buscarle soluciones de manera inmediata para que la salud de Venezuela pueda regresar a lo que era en antaño o hace unos 25 o 30 años. A este tema de los falsos médicos que han estado, bueno, deteniendo también a través del Ministerio Público y que lastimosamente se ha vuelto como el pan de cada día también, ¿qué medidas específicamente han tomado ustedes como federación para tratar de evitar que, bueno, estas personas sigan lucrándose con una labor que no tienen además certificada? Bueno, fíjese, es una situación de orden legal, de orden jurídico, de orden público, que debe atacar directamente la policía, que debe atacar directamente los órganos de seguridad del Estado, pero con la denuncia del usuario, la denuncia del que se siente afectado. Y si llega directamente a la federación o nosotros sospechamos o determinamos que la persona que está anunciándose no es médico, llevarlo directamente a nuestros tribunales, que es el Tribunal Disciplinario de los Colegios de Médicos, que funciona en la mayoría de ellos, y de allí, si hay alguna duda, una vez sancionado, va al Tribunal de Alzada, y en el de Alzada se ratifica la medida del Colegio de Médicos, se ratifica o se amplía o se reduce. Entonces allí tenemos los órganos jurisdiccionales para los médicos, pero si no es médico el que está, digamos, que denunciado, nosotros inmediatamente tomamos la determinación, sabemos que no es médico y por supuesto no está inscrito en ningún colegio de médicos ni en la Federación Médica, es pasado a la orden de los órganos de justicia de Venezuela, que deben aplicarle todo el peso de la ley a esos bandidos que están ejerciendo ilegalmente la medicina en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos durante este espacio. Douglas León Antera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y al regreso el segmento de arte y espectáculo en lo actual.